El silencio dentro de la cabina era absoluto, roto solo por el lejano y grave zumbido del aire reciclado a través de conductos oxidados. Él permanecía inmóvil en el asiento del piloto, con los brazos apoyados en los reposabrazos agrietados de la silla, los ojos fijos en la negrura del exterior del visor. No había luces parpadeantes, ni balizas de advertencia, solo la infinita oscuridad entre las estrellas. No lo verían. Se había asegurado de ello. La nave no era militar, al menos ya no. Era un transportista de chatarra de las colonias exteriores, despojado hasta el metal desnudo, con la pintura de enmascaramiento térmico desprendiéndose de su casco como piel vieja. Sin señales de identificación, sin emisiones residuales. Si la mirabas a través de un escáner, bien podría haber sido una roca. Esa era la clave. Se inclinó hacia adelante, extendió una mano enguantada y accionó 3 interruptores en secuencia. Las luces permanecieron apagadas. Energía desviada a las armas. Silenciosa, muerta hasta ser activada. No habló. No había tripulación, solo él. Siempre había sido así. Su nombre estaba enterrado en archivos negros que ya nadie leía. Incluso los militares lo habían repudiado. Oficialmente muerto, perdido durante la caída de Vega 9. Pero había sobrevivido. Solo, medio quemado, hambriento, olvidado. Ya no le importaban las medallas ni la justicia. Le importaban los que les hicieron esto, a todos ellos. Y ahora, estaban llegando. La flota alienígena cruzaba el sector 6 a media luz. Una armada completa, 3 acorazados, 14 cruceros, más de 50 escuadrones de cazas de escolta. Suficiente para cristalizar un planeta en menos de una hora. No estaban aquí para negociar, y no estaban aquí por él. Ese fue su error. Observaba la pantalla sin parpadear mientras los fantasmas de los sensores aparecían y desaparecían. Los cabrones estaban muy dispersos, confiados, sin siquiera intentar enmascarar sus emisiones. ¿Por qué lo harían? Para ellos, los humanos estaban desperdigados, rotos, débiles, solo otra raza moribunda en vías de desaparecer de la historia. Sonrió levemente. No era alegría, ni orgullo, solo esa satisfacción silenciosa y amarga que precede a la matanza. Lo creían muerto. Pero él se había estado preparando. Cada arma en su nave era recuperada, modificada, y legal. Desestabilizadores de plasma de los muelles rojos, ojivas de pulso gravitacional de la fractura pirata, un motor de microfusión oculto conectado tan finamente que podía deslizarse a través de la red térmica de un bloqueo como el aliento a través de la tela. No era elegante. Era brutal, como él. Y debajo de todo, enterrado en la pila de navegación, se encontraba el núcleo, una interfaz de motor alienígena hackeada que le había robado a un comandante Serit muerto. Esa parte no era humana. Esa parte le daba la ventaja. Su nave no parecía una amenaza. No actuaba como tal. Ni siquiera aparecía en su red de mando hasta que era demasiado tarde. Tocó el panel de disparo, cargando los objetivos manualmente. No habría autoapuntado, ni guía, solo habilidad, sincronización y todo lo que había aprendido a lo largo de los años desde la masacre de Vega. Hizo zoom. El crucero líder se desplazaba ligeramente por delante del resto, arrogante en su volumen. Demasiado confiados, susurró. Ahí es donde empieza. Entonces, lanzó. La primera ojiva no apareció en sus escáneres, ni siquiera un parpadeo. Era lenta, tonta, envuelta en un blindaje demasiado primitivo para que la tecnología alienígena la reconociera como un arma. Flotó, silenciosa, pasiva, hasta que estuvo directamente debajo de su línea de combustible. La detonó. No hubo explosión. No al principio, solo silencio. Luego, una luz, demasiado brillante incluso para que el vacío la ocultara, brilló bajo la sección media del crucero. Un segundo después, la nave entera se partió como una semilla podrida. Sin alarmas, sin escudos, solo destrucción. El pánico siguió, pero no lo suficientemente rápido. Sus sensores se volvieron locos. No podían rastrear la fuente. Él ya se había ido, moviéndose a través de la oscuridad con motores tan fríos que apenas dejaban un rastro fantasma.
La segunda nave giró para escanear, pero su campo apuntaba en la dirección equivocada. Él ya estaba detrás de ellos. Y entonces llegó la segunda explosión. La flota tardó 10 minutos en darse cuenta de que algo los estaba cazando. 10 minutos demasiado tarde. Para cuando ajustaron la formación, 3 cruceros habían desaparecido, 2 más estaban inutilizados y sus acorazados giraban sin control, confundidos, incapaces de rastrear que los estaba golpeando. Él no dijo nada. Simplemente siguió moviéndose, un paso por delante. No estaban preparados, porque sus escáneres ni siquiera registraron la amenaza a tiempo. No esperó para admirar los restos. No era por eso que estaba aquí. El tercer objetivo ya había sido fijado antes de que el segundo crucero explotara. Se abrió paso entre fragmentos de cascos rotos como un fantasma deslizándose entre las sombras. Sin IA de navegación, sin drones, solo instintos forjados en trincheras, pasillos y tiroteos en gravedad cero que ningún mapa había registrado jamás. Los acorazados alienígenas finalmente habían roto la formación. Se retiraron, estrechando sus flancos y desplegando alas de cazas en una red estándar para todo el sector. Era la defensa de flota de manual contra enemigos convencionales. Pero él no estaba en una flota de guerra. Era un solo hombre en un cacharro con forma de ataúd construido para desaparecer. Sus escáneres se extendían, barrían, emitían pings, pero estaban ciegos. Su tecnología esperaba ruido electromagnético, firmas de radiación, llamaradas de motor. Su nave no les daba nada. Se movía como si estuviera muerta. Sin vida. No devolvía el ping porque no existía en el espectro que ellos entendían. Ese era el truco. Los humanos se adaptaban. Estos cabrones alienígenas, ellos dependían de la superioridad, de los sistemas, de la certeza. Nunca aprendieron a luchar contra lo que no podían ver. Nunca lucharon contra alguien a quien no le importaba morir. Los cazas se desplegaron, elegantes y plateados, como insectos mecánicos con alas dentadas. Los contó. 24 en la nube más cercana, virando hacia afuera para rodear una zona muerta. Su último ataque creó una brecha demasiado amplia en su cobertura, demasiado expuesta. No necesitaba abrirse paso a la fuerza. Solo necesitaba una grieta. Se zambulló. A través de los escombros flotantes de su última víctima, pasando junto a metal giratorio desgarrado por diferenciales de presión y plasma encendido. Los cazas pasaron zumbando por encima, sin siquiera inmutarse, como si la zona de muerte no pudiera contener nada que valiera la pena rastrear. Ni un solo piloto sospechaba de un fantasma entre los restos. No sabían con quién se estaban enfrentando. Metió la mano en la consola, desactivó el limitador interno. Una luz de advertencia parpadeó, mostrando un rojo apagado que decía, estabilidad del núcleo del motor crítica. La ignoró. Los números no significaban nada si no sangraban. Esto no era una guerra larga. Esta era su guerra. El núcleo gimió, esa especie de gruñido bajo y enfermizo que precede a la embestida de una bestia. Desvió la energía directamente a los propulsores de impulso, no por velocidad, sino por precisión. Golpeó los controles manuales. Sin sistema de navegación, solo reflejos y recuerdos de 1000 combates aéreos. Su nave se inclinó como un cuchillo cortando cristal. Sin arco, sin deriva, solo un corte directo a través del espacio que ningún piloto automático se atrevería a intentar. El armazón crujió, pero aguantó. Salió por debajo del último acorazado, silencioso como la muerte. Su parte inferior era una catedral de puertos y antenas de sensores, torres de comunicaciones, escapes de calor, puntos débiles si sabías qué buscar. No disparó. Todavía no. Se deslizó más cerca, prácticamente rozando el casco. La proa de su nave a apenas 10 metros de las placas de mantenimiento exterior. El código de camuflaje de su nave estaba cableado con sangrado de señal alienígena, hackeado años atrás de una nave patrullera que destripó en órbita sobre Darren Prime. Imitaba los propios sistemas del acorazado. Para ellos, él era solo ruido de fondo. Todavía no lo habían visto. Apretó el gatillo. 4 pequeñas ojivas se eyectaron silenciosamente. Sin estela de motor.
Flotaron como basura hasta que su suave impacto contra la superficie del acorazado activó los pestillos magnéticos. Se adhirieron. No detonaron. Todavía no. Se deslizó hacia atrás, retirándose a la sombra proyectada por el propio volumen de la nave y esperó. Las ojivas no eran bombas. No en el sentido tradicional. Eran perforadores, penetradores de fusión con púas diseñados para excavar a través del blindaje externo y romper los sellos de presión atmosférica interna, pero no todos a la vez. El primero se activó, liberando un pulso sónico que resonó a través del casco como un grito bajo el agua. Luego un segundo. Los escudos del acorazado se encendieron. Demasiado tarde. La tercera carga explotó internamente. No un destello, no un incendio. Se abrió un agujero y todo lo que estaba cerca fue expulsado al espacio. Tripulación, equipo, fuego. El silencio lo siguió todo. Para cuando el puente notó la brecha, una cuarta parte de la parte inferior del acorazado había desaparecido, y fue entonces cuando activó la cuarta ojiva. El panel de mando se desconectó en un destello ensordecedor. Luego, el caos. Las escoltas del acorazado se dispersaron, llamándose entre sí presas del pánico. La formación se hizo añicos. Los cazas comenzaron a buscar en patrones más cerrados, ahora erráticos y agresivos. Todavía no sabían que estaban cazando. Se deslizó de nuevo hacia el campo de escombros, usando los agujeros rotos de los cruceros muertos como cobertura. Así es como se cazan monstruos. Primero los dejas sangrar. Haces que teman a las sombras antes de mostrar tu rostro. Se acopló en el conducto de ventilación de un crucero muerto. La brecha en el casco por la que entró todavía brillaba débilmente por su ataque anterior. Salió de la cabina hacia el frío silencio. Sus botas resonaron contra el acero al entrar en los restos. El interior era una carnicería. Consolas quemadas, pasillos retorcidos, nodos de control ennegrecidos. El olor a aislamiento chamuscado aún persistía incluso en el vacío. No había cuerpos. Todos habían sido vaporizados o succionados. Pero no estaba allí para admirar el desastre. Llegó a un puerto de datos sellado cerca del puente, se arrodilló y conectó un cable de su traje. La interfaz parpadeó, un lenguaje incomprensible para la mayoría, pero no para él. No necesitaba leerlo. Solo necesitaba las rutas de señal. Subió un virus de espiga, diseñado a medida para viajar en las comunicaciones internas y transmitir una ubicación falsa en algún lugar detrás de su flota. Una señal de socorro humana, de bajo grado, desesperada, lo suficientemente creíble. En el momento en que la baliza se activó, dos de los cruceros alienígenas se separaron de la formación, corriendo hacia la señal fantasma, tal como estaba planeado. Ahora su flanco estaba abierto. Sonrió. Todavía no sabían que era él. Regresó a la nave, se deslizó en el asiento y desvió la energía a los rieles magnéticos a lo largo de la panza del casco. Debajo había 6 contenedores. Drones de asalto caseros construidos para la penetración de cascos a corta distancia. Crudos, feos, pero brutalmente efectivos. No los lanzó. Se montó en ellos. Se deslizó por debajo de un crucero de mando mientras se desviaba para cubrir la línea trasera, justo en la zona muerta creada por su virus. Desde abajo, la nave parecía masiva, elegante, demasiado perfecta. Soltó los 6 drones a la vez, y se clavaron. Esperó. 10 segundos después, el primer dron perforó la bahía de ingeniería. Siguieron gritos en un audio alienígena confuso, luego silencio. El segundo dron atravesó el núcleo de respaldo, el tercero los recicladores de oxígeno, los últimos 3 los camarotes de la tripulación. No oyó más que estática. Pero en su mente, podía oírlo todo. El pánico, la confusión, la desesperación mientras la presión fallaba y los incendios internos se desataban en cada cubierta. El crucero se oscureció de adentro hacia afuera. Una larga y agónica espiral de muerte. Luces apagadas, energía cortada, escudos caídos, y todavía ninguna nave sabía de dónde venían los ataques. Dio una vuelta, rozando el borde de un gigante gaseoso para disipar el calor. No necesitaba luchar, no como ellos. No formaba parte de un ejército.
Era el último error que cometerían. Y entonces se volvió arrogante. Un ping brilló en la consola. Demasiado rápido, demasiado repentino. Giró el timón bruscamente hacia la izquierda mientras el destello de un pulso de energía chamuscaba su flanco. Lo habían encontrado. No las naves grandes, no los cruceros. Un escuadrón de cazas. Una de las alas agresivas había dado la vuelta a través de los escombros y había logrado captar su silueta contra el borde del gigante gaseoso. 3 de ellos se acercaban rápidamente. Sin tiempo para desaparecer. Sin tiempo para esconderse. Tiró con fuerza, empujando el acelerador a fondo. Su nave gimió, cediendo por la tensión. Pero necesitaba velocidad. Los cazas lo siguieron. Elegantes, ágiles, más rápidos según todos los estándares técnicos. Activó los conductos, soltó señuelos, tecnología humana antigua, apenas más que bengalas. Pero funcionó. Uno de los cazas viró, con los sensores sobrecargados. Se lanzó en picado, rodando bajo el armazón de un satélite flotante. 2 todavía detrás de él. Desvió la energía a los escudos traseros y activó el impulso de los micropropulsores. El núcleo casi se agrieta. Las advertencias gritaban en su panel. Sobrecarga inminente. No importaba. Giró de nuevo, dejó caer 2 cargas detrás de él. Disruptores de pulso magnético robados de una vieja tumba de campo de batalla. Se pegaron a uno de los cazas como sanguijuelas. Pulsaron una vez y luego la nave alienígena se apagó. Sistemas fritos. Un misil sin vida a la deriva en el espacio. Quedaba uno. Se elevó en un ascenso pronunciado, directo hacia arriba. Sin trucos. Un cebo. El alienígena lo persiguió. En el ápice, cortó la energía por completo. Parada en seco. Sin movimiento. El alienígena se pasó de largo por un segundo, pero fue suficiente. Disparó. El rayo alcanzó al caza en pleno centro. No explotó. Simplemente se desvaneció. Consumido por un fuego tan preciso que solo quedaron cenizas. Luego, silencio de nuevo. Exhaló, no con alivio. Solo concentración. Estaba perdiendo energía. Su nave no aguantaría mucho más. La había forzado demasiado. Pero no importaba. Ya había atravesado el corazón de la armada. Vinieron esperando la conquista. Ahora morían a pedazos. Abrió las comunicaciones, no para transmitir, sino para escuchar. El parloteo alienígena zumbaba, entrecortado y presa del pánico. Todavía no tenían conciencia táctica, ni coordinación, acorazados gritando órdenes a alas destruidas. Tripulaciones de mando discutiendo sobre señales fantasma, acusaciones, confusión. Había fracturado su orden. Un hombre, una nave. Se reclinó, observando cómo se desarrollaba todo, y lo supo. Todavía no entendían lo que había sucedido. Pensaban que era sabotaje, saboteadores, traición interna. Algunos incluso se culpaban entre sí. Nunca sospecharían de un fantasma humano pilotando un montón de chatarra construido con piezas robadas y venganza pura. Esa era su debilidad. La arrogancia. Del tipo que te ciega, incluso cuando tus escáneres funcionan. Los mataría a todos. No en un día, ni siquiera en un sistema, sino pieza por pieza. Nave por nave hasta que las estrellas susurraran su nombre en cada sala de mando. Aturdieron a la Tierra una vez, pero nunca escanearon en busca de rabia. Y ahora, la rabia los estaba cazando. El regreso a la oscuridad del espacio fue lento, silencioso y lleno de fantasmas. Su nave crujía mientras se enfriaba, con el casco chamuscado y los sistemas pendiendo de un hilo. Las luces de emergencia parpadeaban sobre pantallas agrietadas. El aire apestaba a metal sobrecalentado, reciclado demasiadas veces a través de filtros rotos. Las alarmas parpadeaban en naranja y rojo, exigiendo una atención que no les daría. No arregló nada. No se detuvo. En cambio, se sentó inmóvil, mirando la extensión vacía del espacio entre las estrellas, dejando que la quietud se arrastrara sobre él como una vieja manta. La adrenalina ya se había ido. Su respiración era constante, su ritmo cardíaco lento. Pero la ira nunca se fue. Nunca lo hacía.
Cerró los ojos solo por un momento, y la nave se desvaneció. Las estrellas se volvieron borrosas. El zumbido del motor se convirtió en viento. Y de repente, estaba de vuelta allí. Vega 9. Un mundo que una vez fue hermoso, una vez vivo. Primero recordó el cielo. No el de la tierra. No una cúpula azul. El cielo de Vega era de un oro veteado con suaves nubes lavanda que se enroscaban y doblaban con la lenta inclinación de las lunas artificiales del planeta. Era como vivir dentro de una pintura. Su esposa solía sentarse en su porche por las tardes, observando cómo cambiaba de color mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas mineras. Se llamaba Lena. Tenía el pelo largo y oscuro, ojos obstinados y el tipo de risa que hacía que todo se sintiera más cálido, incluso en los fríos territorios exteriores. Ella creía en la segunda oportunidad de la humanidad, en las colonias, en los tratados. Creía demasiado. Ambos lo hacían. Por eso se quedaron. Incluso cuando llegaron las advertencias, incluso cuando las primeras naves patrulleras desaparecieron, incluso cuando la Tierra dejó de responder. Él era seguridad planetaria en ese entonces. Mando local, nada especial, no un soldado en el sentido formal, solo un hombre que llevaba un arma de servicio y respondía a disputas entre mineros y drones corporativos. No estaba entrenado para la guerra, pero la guerra llegó de todos modos. Los alienígenas no enviaron emisarios. No llamaron para pedir la rendición. Llegaron a las 4:26 de la mañana, hora planetaria. El cielo se volvió negro primero. No era de noche, sino algo más. Naves. Tantas que tapaban las estrellas. Se movían como un maremoto. Perfectamente alineadas, silenciosas, hermosas de la manera en que una guillotina es hermosa. Afilada, limpia, final. Él estaba en la estación cuando comenzó el bombardeo. Vio el primer impacto caer cerca de los campos de la Colonia Norte. Un rayo de luz azul desde la órbita, tan ancho como una autopista, cortó las granjas como mantequilla. Todo dentro de ese círculo desapareció. No vaporizado, borrado. Corrió hacia casa. No llegó a tiempo. La encontró entre las ruinas. La mitad del vecindario estaba arrasado. Cráteres donde antes había casas. Escarbó entre los escombros con sus propias manos hasta que encontró la cinta que ella solía llevar en el pelo. El resto. No había resto. Su hijo todavía estaba en la cama. Tenía 5 años. Ni siquiera llegó a despertar. La única razón por la que él sobrevivió fue por la torre de comunicaciones. Se derrumbó a su alrededor en la segunda oleada, protegiéndolo del siguiente pulso de ataque. Volvió en sí 6 horas después, enterrado bajo acero y hormigón, medio sordo y sangrando por un trozo de metralla en la pierna. Para cuando se arrastró fuera, los alienígenas se habían ido. Así de simple. Nunca aterrizaron. Nunca tomaron territorio. Nunca enviaron un mensaje. No lo necesitaron. No querían la conquista. Querían el miedo, para enseñar a los humanos lo que sucedía cuando se aventuraban demasiado lejos en las estrellas. Vega 9 había sido un disparo de advertencia y la Tierra ni siquiera se inmutó. Los gobiernos centrales afirmaron que no estaba confirmado. Nunca tomaron represalias, ni siquiera reconocieron públicamente la pérdida. Solo otra roca distante llena de colonos sin nombre, demasiado lejos de Sol para importar. Ese fue el momento en que murió. El hombre que había creído en la paz, en la diplomacia, en el progreso. Ese hombre murió bajo el cielo de Vega, aferrando una cinta empapada en cenizas. La cosa que salió de ese cráter. Esa cosa solo quería una cosa. Venganza. No regresó a la Tierra. ¿Qué sentido tendría? Habría desaparecido en un informe, tal vez en una celda de prisión si decía demasiado. No querían supervivientes. Los supervivientes significaban rendición de cuentas. Así que, buscó entre la chatarra. Se movió de un naufragio a otro, escarbando en las ruinas de estaciones abandonadas, vendiendo lo poco que tenía, intercambiando favores por piezas, información, acceso. Le llevó 7 años construir la nave. Cada perno significaba algo. Cada arma tenía un nombre. Cada parche de armadura chamuscada llevaba el recuerdo de alguien que había muerto bajo ese cielo. Ya no hablaba con la gente.
No confiaba en nadie. No lo necesitaba. La nave se convirtió en su cuerpo. La guerra se convirtió en su aliento. Y ahora estaba aquí, flotando en la oscuridad entre sectores, escuchando las transmisiones confusas de una armada en shock, esperando a que se reagruparan, esperando a que pensaran que estaban a salvo de nuevo, porque era entonces cuando atacaría de nuevo. Se levantó lentamente, con los huesos rígidos, y caminó hacia la parte trasera de la cabina donde el compartimento de almacenamiento estaba atornillado a la pared. Dentro estaban las últimas cosas que conservaba de su antigua vida. No fotos, no armas, solo una tableta de datos. Bordes quemados, pantalla agrietada, pero todavía funcionaba. La encendió y abrió un único archivo. Un mensaje que Lena le había enviado años atrás, antes de que los cielos se volvieran negros. No era largo, solo un clip de ella y su hijo sentados en el porche. Ella saludó. El niño sonrió. «Vuelve a casa temprano esta noche», había dicho ella, apartándose el pelo de los ojos. «Quiere ver salir las lunas contigo». Lo vio en silencio. La tableta se apagó sola. Batería casi agotada. La guardó en el compartimento y lo selló. La nave pitó 2 veces. Alerta de proximidad. Regresó a la consola, con los ojos de nuevo afilados. Una nave de exploración, sola, probablemente investigando el ruido de la señal de la pelea anterior. Estúpido. Hizo los cálculos. Nave pequeña, rápida, con blindaje ligero, probablemente desarmada. No importaba. No iba a dejar que nadie saliera vivo de este sistema. Encendió el cañón de riel. La exploradora nunca lo vio venir. Un disparo, limpio. La nave se dobló por la mitad alrededor del impacto y desapareció en el vacío. Y con eso, él desapareció de nuevo. Sin rastro, sin firma, solo el miedo que dejaba atrás. Se adentró una vez más en el espacio oscuro, la quietud tirando de su mente como una lenta resaca. En algún lugar ahí fuera, el resto de la armada se estaba reagrupando, construyendo sus defensas, desplegando más exploradores, preparándose para la siguiente oleada. Pensaban que ahora estaban listos. Pensaban que se habían adaptado. Todavía no lo entendían. Él no formaba parte de un ejército. No seguía órdenes. Era una herida en la galaxia. Y aún no había terminado de sangrar. La armada ya no dormía. Les había quitado eso. Todavía estaban ahí fuera. Docenas de naves abarcando medio sector, maniobrando en formación como un animal herido dando vueltas alrededor de su propia sangre. Cada pocos minutos, se lanzaba otra nave exploradora, sondeando campos de escombros, anillos de asteroides y canales de radio muertos. Los observaba desde la negrura. No de cerca. Todavía no. Quería ver cómo era el miedo en una especie que una vez se creyó intocable. Dentro del centro de mando del acorazado, finalmente le dieron un nombre. No un nombre humano, sino uno en su idioma, traducido vagamente como el patrón nulo. No entendían quién o qué era. Solo sabían que algo los estaba matando sin activar alarmas, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Cada especie en el orden galáctico tenía su propia palabra para el terror. Y ahora los humanos les habían regalado una nueva. Monitoreaba sus transmisiones a través de un equipo de traducción agrietado atornillado a su consola. Zumbaba y gemía, necesitando ajustes constantemente. Los alienígenas usaban encriptación de triple frecuencia, modulando el habla a través de tonos neurales cambiantes. Pero el ahora era fluido, no en las palabras, sino en el miedo detrás de ellas. Tercer crucero perdido. Mismo patrón. Brecha interna. Sin contacto exterior. Hemos confirmado que no es un sistema de mente automatizado. Sin rastro de energía, sin firma de hiperespacio. Origen biológico es probable, posible humano renegado. Se reclinó en su asiento y dejó que la transmisión continuara. Su mano se cernía sobre un interruptor de control, temblando ligeramente. La última vez que tembló así, 3 naves murieron. Escuchó. El mando ha autorizado el uso del protocolo de zona quemada. Todos los cuerpos planetarios deshabitados en el sector serán esterilizados. Sonrió con amargura. Ahora estaban atacando a ciegas, quemando lunas enteras,
aniquilando colonias mineras, cristalizando estaciones abandonadas, tratando de limpiar las sombras. Pero no puedes disparar a lo que no ves. Podía sentir su desesperación apretándose como una soga. Se estaban quedando sin opciones. Se había convertido en algo para lo que no estaban diseñados para luchar, una amenaza por debajo de su umbral de comprensión. Había estudiado su especie en fragmentos. Una civilización obsesionada con la perfección, la estructura, la jerarquía. Todo automatizado, todo controlado, predecible. Él no era ninguna de esas cosas. No atacaba basándose en la lógica. Atacaba basándose en el sentimiento, la furia, el instinto. Y eso es lo que lo hacía imposible de rastrear. Cada vez que realizaban un análisis de sus ataques, los datos no les daban nada. No se alineaba con las firmas de armas conocidas, no seguía estrategias militares estándar. Porque no era un estratega, era un fantasma con un rencor, y estaba a punto de empeorarlo. Una nueva nave había entrado en el sistema. La detectó en sus sensores pasivos, más pequeña que los acorazados, pero con un blindaje más pesado, moviéndose con determinación. Una nave de clase interrogador. Había visto una antes. Una vez, después de la caída de Vega. Fue la nave que llegó al final. Después del bombardeo, después de la matanza. No vino a luchar. Vino a estudiar, a diseccionar, a aprender. Había sobrevolado las ruinas de Vega 9 durante 2 semanas, escaneando restos, recogiendo supervivientes que aún no habían muerto. Niños en su mayoría. Mineros también, demasiado heridos para huir. Había observado a través de la neblina del dolor desde debajo de los escombros como uno de sus drones de recolección descuartizaba a una mujer por los brazos, pieza por pieza, para obtener datos, para investigación. Reconoció la silueta de la nave incluso ahora, años después. Sus alas curvas, sus docenas de espinas de sensores parpadeantes, como las patas de una araña trazando vibraciones a través de una telaraña. Esa nave lo había atormentado más que la guerra misma, y ahora estaba aquí. Extendió la mano y tocó la consola con una extraña calma. Esta no se iría en silencio. Llevó la nave hacia el campo de hielo que envolvía las lunas gemelas de Cauldris, una región de escombros congelados y colisiones antiguas, el tipo de lugar donde la luz se dispersaba y el radar mentía. El lugar perfecto para morir. Se escondió entre 2 masas de hielo del tamaño de rascacielos. La potencia de su nave se redujo a mínimos suboperacionales. El aire se enfrió, los sistemas se atenuaron. Apagó por completo la red de calor. Su aliento se empañaba dentro del casco, sus dedos se entumecían. No le importaba. Observó cómo la nave interrogador se acercaba lentamente, escaneando en amplios arcos. Sus drones salieron zumbando, 10 de ellos, cada uno equipado con microsensores y barredores subespectrales. Vio a uno flotar peligrosamente cerca de su casco. No parpadeó. Flotó, luego siguió adelante. Exhaló una vez, y entonces hizo su movimiento. Activó el viejo lanzador cinético montado debajo de la espina dorsal de la nave. Tecnología primitiva, proyectiles de metal puro, sin firma de energía. El proyectil rasgó el espacio silenciosamente y golpeó al dron más cercano en el centro, partiéndolo por la mitad. No esperó. El segundo disparo alcanzó a otro dron a mitad de giro. Luego un tercero. La nave interrogador se encendió instantáneamente, girando hacia la fuente, pero él ya estaba disparando de nuevo. 4 cápsulas perforadoras se desprendieron de su casco, cada una conteniendo una de sus especialidades. Rastreadores de agujeros construidos con bots de minería recuperados. No eran rápidos. Ni siquiera eran tan inteligentes. Pero una vez que se adherían, nunca soltaban. Las cápsulas aterrizaron en la parte inferior del interrogador. Las explosiones se propagaron por sus conjuntos de sensores. Las luces fallaron. Los drones gritaron estática mientras entraban en pánico y perdían la señal. Dentro de la nave, el caos se desató. Escuchó los gritos. Brecha interna. Cubiertas del nivel 4 desaparecidas. Estamos perdiendo núcleos de datos. Anular protocolo. Es él. Y ese fue el momento. Lo sabían. No dijeron un nombre,
Pero lo sabían. Ya no era un fantasma. Ahora era una historia. Una pesadilla susurrada que se pasaba entre salas de mando y consejos de guerra. El humano renegado, la anomalía, el asesino sin patrón. El miedo tenía un rostro. El suyo. Pero eso no cambió nada para ellos, porque incluso cuando nombras al monstruo, todavía no puedes detenerlo. Lanzó su última ojiva, a quemarropa, contra el puerto del motor trasero del interrogador. Un estallido de plasma encendió el núcleo. La nave intentó saltar. Vio cómo se iluminaba el ciclo de preparación, pero nunca terminó. El motor se partió por la mitad. La nave se dobló hacia atrás, implosionando mientras su propio campo se volvía del revés. Desaparecida. Se alejó mientras el campo de hielo se iluminaba con fragmentos de metal alienígena. Y así de simple, la cosa que había diseccionado a su gente era polvo. Se reclinó, respirando con dificultad. El frío era mordaz ahora. Las puntas de sus dedos temblaban. La sangre de un vaso nasal reventado le cosquilleaba el labio. No había dormido en 3 días. No importaba. La nave aguantó a duras penas. Alcanzó el panel de comunicaciones, no para escuchar, sino para hablar. Nunca les había hablado antes, pero ahora se lo habían ganado. Se conectó a sus frecuencias abiertas. Sabía que estaban escuchando. Los alienígenas siempre escuchaban. Habló lentamente, con voz áspera. Tomaron Vega. Pensaron que nadie sobrevivió. Pensaron que los humanos se quedarían rotos. Se equivocaron. Hizo una pausa. Dejó que el silencio golpeara como un trueno. No estoy aquí por la paz. No estoy aquí por la rendición. Estoy aquí para devolver el favor. Cortó la línea. Sin respuesta, solo estática. Pero en algún lugar ahí fuera, en cada nave, en cada centro de mando, en cada flota de drones flotando cerca de las estrellas. Lo oyeron. Y por primera vez, entendieron. Esto no se trataba de resistencia. Era personal. Era un castigo. Se inclinó de nuevo, abriendo el mapa estelar. 2 naves más se movían ahora hacia el sistema, probablemente refuerzos. No importaba. No había terminado. No se detendría. No hasta que cada oficial alienígena que alguna vez dio la orden de disparar sobre Vega 9 viera su flota arder desde dentro. No hasta que su nombre hiciera que incluso las estrellas se estremecieran. La voz del almirante se quebró. Estaba transmitiendo por canales encriptados, pero el temblor en su tono no era un fallo en la transmisión. Era miedo. Crudo y desconocido. Todos los escuadrones restantes deben reagruparse. Sin patrullas, sin vuelos en solitario, sin transmisiones de señal a menos que sean autorizadas por el mando. Repito, la anomalía ha reclamado otra nave de mando. La anomalía. Así seguían llamándolo. No podían obligarse a decir humano. No ahora. La transmisión terminó en silencio. Sonrió en la oscuridad. La nave interrogador había sido su último intento de comprensión, su último esfuerzo por reducirlo a datos. Ahora se habían quedado sin herramientas y sin opciones. Todo lo que quedaba era superstición y paranoia. No eran guerreros. No realmente. No de la manera en que los humanos habían aprendido a ser. Luchaban por la eficiencia, por los recursos, por el equilibrio. Él luchaba por los que ellos borraron. Esa diferencia lo era todo. Monitoreaba sus movimientos desde las profundidades de una cáscara de asteroide en descomposición. Su nave encajada en su cavidad agrietada como un tumor esperando crecer. El interior estaba iluminado solo por tenues luces de emergencia y la neblina parpadeante de estática en su consola. 3 acorazados se habían retirado detrás del gigante gaseoso principal. 5 cruceros permanecían en órbita defensiva, formando un anillo paranoico alrededor de su nave capital. Y los cazas estaban en tierra. Los había forzado a entrar en una jaula de su propia creación. No había atacado en 4 días. Ni un disparo, ni una brecha desplegada. Y eso los aterrorizaba más que la matanza, porque ahora estaban adivinando. Lanzaban drones para barrer restos vacíos. Disparaban a ciegas contra cinturones de asteroides. Desperdiciaban combustible y municiones persiguiendo sombras. Mientras tanto,
Él solo observaba. No porque hubiera terminado, sino porque quería ver cómo se rompían. Lo había aprendido hace mucho tiempo. El miedo no es solo sobre la muerte. Es sobre esperar la muerte. Y ellos estaban esperando. Se inclinó hacia adelante, reproduciendo un registro de comunicaciones interceptado. ¿Por qué no lo hemos atrapado? Porque no actúa como nada a lo que nos hayamos enfrentado. No usa tácticas. No, sí que las usa. Solo que no del tipo para el que entrenamos. Otra voz intervino. Más suave, más baja, más temblorosa. Nos odia. Sí, los odiaba. No ciegamente, no sin sentido. Específicamente, odiaba a los oficiales que dieron las órdenes, a las tripulaciones que vitorearon cuando Vega 9 fue cristalizada, a los interrogadores que midieron gritos y decibelios, a los almirantes que lo llamaron una operación exitosa. No quería destruir sus naves. Quería borrar su legado, una firma a la vez. El primero en quebrarse fue un capitán de crucero de nivel medio llamado Sutar. Había estado en la lista de mando durante lo de Vega, había supervisado personalmente el protocolo de esterilización posterior al ataque. Después de que la nave interrogador desapareciera, bloqueó los sistemas centrales de su crucero, se aisló de la flota y cortó la comunicación externa. Pensó que eso lo protegería. No lo hizo. El crucero del capitán desapareció de la flota 8 horas después. Sin explosión, sin escombros, simplemente se fue. En realidad, la nave todavía flotaba, a media luz y desgarrada, su casco perforado en intervalos clave. No había necesitado destruirla, solo su soporte vital, bloquear sus cápsulas de escape y cerrar todas las puertas entre el puente y los hangares. Sutar se asfixió con su tripulación, arañando sus mamparos sellados. Lo escuchó, no lo disfrutó, pero lo necesitaba. Necesitaba que supieran que no había terminado. Que nada de lo que sucedió en Vega había sido perdonado. Y aún así, seguían haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque no entendían a los humanos. No de verdad. Pensaban que sí. Los estudiaron, los diseccionaron, evaluaron su historia. Pero todo lo que aprendieron fue filtrado a través de una lente de superioridad. Vieron a los humanos como primitivos, emocionales, de vida corta. Pero nunca captaron la parte más importante. Los humanos recuerdan. No solo hechos son hombres. Recuerdan el dolor. La pérdida no se desvanece en los corazones humanos. Se endurece. Se afila. Le crecen garras y espera en la oscuridad hasta el día en que se libera y se lo lleva todo consigo. Estaba de pie en el centro del pasillo de su nave ahora, con la armadura puesta y en silencio, mirando una carga perforadora modificada que estaba preparando para el siguiente ataque. Esta no era para la destrucción aleatoria. Esta tenía un mensaje. Grabó la carcasa a mano usando una herramienta de utilidad de hoja corta. Cada línea dentada, imperfecta, como el mundo que ellos destrozaron. Cuando terminó, los caracteres alienígenas eran claros. Vega recuerda. La colocaría dentro de la nave insignia y luego vería cómo el mensaje se grababa en sus registros de mando central antes de la detonación. Pero para plantarla, tenía que subir a bordo. Conocía el horario. Cada hora, la nave de mando aceptaba un dron de suministros de la nave de apoyo exterior que orbitaba Caldris Beta. Se acoplaba a través del conducto de carga inferior, mínimamente vigilado, escaneado solo en busca de radiación explosiva. Podía superar eso. Había hecho cosas peores con menos. Reacondicionó una cápsula de suministros usando fragmentos del crucero muerto, recableó la carcasa, instaló disipadores de calor, sellos de presión y un núcleo de planeo de baja emisión. Apretado, pero suficiente para deslizarse más allá de su red. Cargó el perforador, selló la cápsula y se metió dentro. Sin ceremonia, sin últimas palabras, solo el siseo de las cerraduras hidráulicas y el largo silencio del espacio presionando. Flotó durante 9 horas. Cada segundo estaba a centímetros de la exposición. Sin blindaje, sin calor, solo oscuridad y memoria. Usó el tiempo para pensar. No en la flota, no en tácticas, sino en Lena, en su hijo. Los vio en la curva del cielo de Vega, en la luz del fuego en su porche,
en el sonido de su hijo riendo con jugo en la cara. Dejó que esa imagen se asentara en su pecho como hierro. No trajo paz. Trajo propósito. La cápsula se enganchó en la parte inferior de la nave insignia con un suave golpe seco. Esperó la rotación, el proceso de admisión. Sin alarmas. No lo habían encontrado. Abrió la escotilla, se deslizó en el espacio de acceso. El interior de la nave insignia era estéril, demasiado limpio, demasiado preciso. El aire no tenía olor, las luces demasiado blancas. La arquitectura alienígena se basaba en el orden, las curvas, la simetría, el silencio. Se movió como una sombra por sus pasillos, pasando junto a drones sin mohiles y técnicos ajenos a todo. Su traje imitaba sus firmas de calor. Sus botas no hacían ruido. Subió por un conducto de servicio y se arrastró hacia el conducto central. A 20 metros del núcleo, se detuvo. Debajo de él, a través del conducto, había un consejo de guerra. 6 oficiales alienígenas con túnicas de mando mirando un mapa hueco lleno de marcadores rojos. Estaban hablando de él. Subestimamos la persistencia humana. Su emoción nubla la lógica. Esto no es persistencia. Es fijación. No es solo un superviviente. Es un verdugo. Parpadeó. Un verdugo. No, él no estaba emitiendo un juicio. Lo estaba impartiendo. Abrió la escotilla, dejó caer el perforador. Aterrizó en medio de su mesa. Se quedaron helados. No habló. Solo observó cómo sus ojos se abrían de par en par mientras el grabado se iluminaba en rojo. Vega recuerda. Luego corrió. No había tiempo para el combate. La detonación sería pequeña, localizada, destinada a su sala de mando, no a destruir la nave, pero enviaría una señal, no solo a ellos. A cada nave que escuchara, a cada cobarde que todavía se escondía en órbita. Él había estado aquí. Los había mirado a los ojos y se había marchado. La explosión sacudió la nave. Salió disparado por el conducto de ventilación de emergencia y lanzó un anclaje a su nave que esperaba oculta en el campo de escombros. La flota se iluminó en respuesta. Pánico, confusión, órdenes gritadas sin estructura. Demasiado tarde. Él ya se había ido. En ese momento, en cada puesto de mando superviviente, una palabra resonó. Humano. No anomalía, no patrón. Humano. Y finalmente lo entendieron. Esto no era un fallo en sus escáneres. Era un hombre, y no había terminado. La flota dejó de huir después de la brecha en la nave insignia. Habían tenido suficiente miedo, suficiente de esconderse, suficiente de perder. Y el miedo se convirtió en rabia. Cambiaron la formación por completo. No más cruceros dispersos o alas de exploradores solitarias. Ahora volaban juntos, 28 naves de ancho en una formación de red, con capas de escudos superpuestos, estaciones de batalla en cada nivel. Comunicaciones constantemente abiertas. No esperaban el siguiente ataque. Lo estaban desafiando. En el centro de este muro se encontraba el Juggernaut. Un acorazado de clase asedio que habían sacado de la reserva profunda. 4 veces el tamaño de cualquier otra nave en su flota. Envuelto en una aleación más gruesa que los búnkeres orbitales, armado con cañones de plasma capaces de destrozar lunas. No había visto combate en casi 100 años. Lo llamaron la respuesta, y para ellos lo era. Para él, solo era otra tumba esperando ser sellada. Pero no se apresuró. Lo estudió durante días, oculto en las estelas de gas de un cometa destrozado. Observó sus rutas de patrulla, sus intervalos de escaneo, sus nuevas tácticas. Ya no eran imprudentes. Se habían adaptado. Eso los hacía más peligrosos. También los hacía predecibles. Porque cuando tu estrategia es el miedo a lo desconocido, empiezas a intentar controlarlo todo. Y cuando controlas todo, te encierras en patrones. Y él sabía cómo romper patrones. Pero esta vez, no iba a ser un hombre contra una armada. Ya no. Porque finalmente, después de años en la oscuridad, una señal le llegó. Crepitó a través de su panel de comunicaciones roto, apenas audible, atravesando capas de estática y basura encriptada. Pero la captó. Una voz. Aguda,
Firme, humana. Nave desconocida transmitiendo código de senda de guerra 0 firmas. No eres el único que queda. Repito, no estás solo. Se quedó helado, no porque no lo creyera, sino porque no esperaba oír otra voz que entendiera. Tocó las comunicaciones, dudando solo un momento, luego transmitió de vuelta en una ráfaga de banda estrecha. Superviviente de Vega confirmado. Senda de guerra reconocida. Identidad clasificada. Hubo una pausa. ¿Eres de quién hablan? El fantasma, el patrón nulo. No respondió a eso. No era necesario. Ella continuó. Estamos dispersos, pero estamos aquí fuera, escuchando, esperando. Pero si han llamado al Juggernaut, no nos queda tiempo. Se inclinó hacia adelante, agarrando la consola. ¿De cuántos estamos hablando? Suficientes. Envió coordenadas. A 6 sistemas de distancia, una luna de reabastecimiento en órbita sobre un mundo muerto, abandonado hace mucho tiempo después de la primera ola de expansión alienígena. Sin patrullas, sin presencia. Se había dejado pudrir, como la mayoría de los primeros esfuerzos de la humanidad. Pero tenía algo que los otros no. Una torre de señales todavía en línea, enterrada bajo el polvo, oculta por el tiempo. No dijo su nombre. No era necesario. Solo un tipo de persona habría sabido cómo encontrar una torre de señales así. Solo un tipo de persona habría sobrevivido al silencio, esperando que un fantasma como él respondiera. Un soldado que nunca recibió la orden de retirarse. Trazó el rumbo y saltó. El campo de distorsión se cerró alrededor de su nave, arrastrándola a través del tejido del espacio como una cuchilla a través de la piel. El viaje desgarró el casco. Un estabilizador se quemó. El sistema de navegación se estrelló a mitad del salto. No importaba. Llegó. La luna era poco más que roca y hielo. La base estaba enterrada tan profundamente que ni siquiera apareció en los primeros escaneos. Pero la torre de señales era real. Y la puerta del hangar se abrió en el momento en que transmitió el antiguo código de anulación militar de la Tierra, purgado hace mucho tiempo de la mayoría de los sistemas. Dentro, 2 naves, ambas humanas. Una era una nave de reconocimiento de largo alcance medio remendada con tecnología alienígena. La otra, una corbeta de batalla, llena de cicatrices, fea, pero viva. Y lo más importante, no estaba vacía. Ella lo recibió justo dentro de la esclusa de aire, sin casco, con el pelo canoso recogido, cicatrices a lo largo de una mandíbula, ojos como hierro afilado. No sorprendida de verlo, no asustada. Eres más viejo de lo que esperaba, dijo ella. Sigues viva. Eso es todo lo que importa. Ella no sonrió. No era necesario. Había otros en el hangar. 5. Todos con equipo diferente, de colonias diferentes. Todos en silencio. Todos observándolo como si fuera un mito que finalmente salía a la luz. Él no dijo nada durante un largo rato. Luego, tomaremos el Juggernaut juntos. Ella inclinó la cabeza. ¿Tienes un plan? Todavía no. Ella sonrió con ironía. Los buenos planes estorban. Empezaron a prepararse. 3 horas más tarde, el Consejo de Guerra a bordo de la nave insignia alienígena recibió un mensaje. Una voz, humana, clara, directa. No somos anomalías. No somos patrones. Somos la parte que se les pasó por alto. Y vamos a por ustedes. La señal se originó en 6 sistemas diferentes simultáneamente. Una transmisión fantasma diseñada para confundir, diseñada para recordarles. Esto ya no era solo un hombre. El virus se había extendido. Intentaron cortar las comunicaciones externas. Demasiado tarde. El Juggernaut reposicionó sus flancos, triplicando los escudos, activando sus escáneres de largo alcance. Aún no podían encontrarlos. Entonces, las luces de la cubierta 3 se apagaron. Sin explosiones, sin brechas en el casco, solo oscuridad. Y una por una, subsecciones enteras de la flota comenzaron a silenciarse. No muertas, no destruidas, solo aisladas, desconectadas. El primer ataque no vino de fuera. Vino de dentro.
Relés ocultos dentro de dos de los cruceros alienígenas más antiguos habían sido hackeados años atrás. Virus de hardware enterrados durante operaciones de salvamento. Cuando la humanidad todavía fingía jugar según las reglas. Ahora esos relés se encendieron y se volvieron contra sus anfitriones. Redes de propulsión enteras se invirtieron. El soporte vital se desvió a los sistemas de desechos. Las puertas se sellaron. Los cañones apuntaron a naves amigas. Para cuando la nave de mando reaccionó, 3 cruceros ya se estaban disparando entre sí en confusión. El Juggernaut finalmente encendió toda su matriz de puntería. Y entonces él llegó, desde la negrura. Sin fanfarria, solo ese mismo cacharro maltrecho moviéndose más rápido de lo que la física decía que debería. Todas las armas de la flota se volvieron hacia él. Los dejó. Porque mientras lo observaban a él, no observaban a los demás. La corbeta irrumpió desde abajo, silenciosa, enmascarada en los escombros de los cruceros que él había vuelto contra ellos. La nave de reconocimiento llegó desde el borde lejano, girando, en espiral, lanzando bengalas y chatarra como señuelos. Y desde la superficie del planeta, la torre de señales se activó, lanzando una onda de interferencia coordinada que rasgó la red de mando de la flota como una cuchilla a través del hueso. Ahora no podían hablar, no podían pedir ayuda, ni siquiera podían organizarse. Todo lo que podían hacer era gritar en estática. El Juggernaut disparó. Un estallido de luz abrasadora explotó desde su cañón principal. Ancho, caliente, violento. Su nave recibió el impacto a propósito. Los escudos colapsaron. El casco se agrietó. Los sistemas estallaron en lluvias de chispas. Se eyectó justo antes de que el reactor se rompiera, su cápsula de escape girando hacia el flanco roto de un crucero inutilizado. Y desde dentro de esa cápsula, lanzó la carga final. Un anclaje de microdistorsión fijado a la matriz del campo del núcleo del Juggernaut. La bomba no explotó como una ojiva normal. Se plegó. El espacio se dobló, se retorció, y el propio núcleo de distorsión del Juggernaut implosionó hacia adentro, desgarrando su armazón como un puño a través de papel mojado. Sin explosión, solo silencio. Y luego un vacío donde una vez había flotado la nave más poderosa de su flota. Flotó en el espacio, observando la onda de choque recorrer a los demás. La mitad de la flota restante saltó. Cobardes. El resto se rindió. No formalmente, no con documentos o banderas. Simplemente dejaron de moverse, dejaron de luchar, dejaron de creer. Flotó allí, mirando los restos, no satisfecho, no reivindicado, simplemente habiendo terminado. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. No se trataba de hacer que le temieran. Se trataba de hacer que recordaran. Porque si recordaban lo que los humanos podían hacer cuando se les llevaba al límite, nunca más lo olvidarían. No aterrizó con un discurso de victoria. No hubo desfile, ni estandartes, ni multitud. Simplemente bajó de la cápsula de escape chamuscada, sus botas crujiendo contra placas de metal resbaladizas por el polvo y los escombros carbonizados. El viento en la luna en ruinas era delgado y seco. Los otros ya esperaban cerca del hangar. Esos mismos pocos que habían estado con él en la oscuridad. Sin vítores, sin aplausos. Solo asintieron. Eran soldados, no héroes. Los héroes estaban muertos y enterrados bajo el suelo de Vega, quemados sin tumbas, recordados solo en los gritos de las naves que había dejado a la deriva. El Juggernaut había desaparecido. Los acorazados, desaparecidos. La mitad de la flota, dispersa por estrellas desconocidas. La guerra, al menos esta parte, había terminado. Pero la paz no llegó. Porque mientras estaba de pie fuera de la bahía del hangar, sin casco, dejando que el aire frío rozara su rostro, un sonido llegó a través de la estática. Un pulso, no una transmisión, no una señal de socorro. Un único tono profundo y resonante que vibraba a través de cada sistema como un zumbido en los huesos. Los restos de su nave, lo que quedaba de ella, se iluminaron por un momento, no en respuesta, en rendición. Luego la señal murió. Se volvió lentamente hacia la mujer. La del pelo canoso y la columna de soldado. Ella también lo había oído. Todos lo habían hecho.
¿Qué demonios fue eso?, murmuró uno de los otros. La mujer entrecerró los ojos, su voz baja. Eso no era militar alienígena. Era otra cosa. Él asintió. Lo había oído antes. No durante la guerra. Antes de Vega, cuando todavía estaba en la división de inteligencia, antes del uniforme, antes de la esposa, antes del hijo, había habido susurros, rumores de un patrón de señal más antiguo que las comunicaciones humanas, enterrado bajo antiguos campos de asteroides, bloqueado tras muros encriptados de sitios negros. Algo profundo en la red galáctica, nunca decodificado, nunca reclamado. Una frecuencia a la que los humanos no se suponía que debían acceder. Lo había ignorado, lo había descartado como todos los demás. Pero ahora estaba aquí, respondiendo. Entró en el hangar y conectó los fragmentos de su panel de comunicaciones agrietado a los sistemas auxiliares de la base. Hardware antiguo, lento, tosco, analógico, pero seguro, no conectado a nada más allá de estas paredes. La señal se repitió de nuevo. Un tono, luego 3 ráfagas cortas, luego silencio. Luego comenzó de nuevo, una y otra vez. Pero esta vez, con cada ciclo, la vieja computadora central de la base comenzó a descifrarla, separando fragmentos, decodificando bloques que habían permanecido intactos durante décadas, y un mensaje floreció en la pantalla, línea por línea brillante. La prueba humana ha concluido. Él se quedó helado. La mujer se acercó, su voz aguda. Prueba. El mensaje continuó. Fase 1. Supervivencia confirmada. Fase 2. Represalia exitosa. Fase 3. Observación completa. Fase 4. Comienza la integración. Y entonces la pantalla falló. Parpadeó violentamente hasta que apareció un símbolo. No humano, no alienígena, algo más, una forma sin simetría, sin lógica, un patrón que hacía doler los ojos solo al tratar de entenderlo. Y debajo, estamos regresando. Él retrocedió. Por primera vez desde Vega, desde que salió arrastrándose de ese pozo de ceniza y sangre, sintió algo que no había sentido en años. Pavor. La mujer lo miró fijamente. ¿Quiénes son nosotros? Él negó con la cabeza. No quiénes. ¿Qué? Los llamaban los arquitectos. No oficialmente. No había documentación, ni contacto confirmado, solo fragmentos, fantasmas de sensores, ruinas antiguas, tecnología inexplicable en planetas abandonados que no coincidía con ninguna especie conocida. Durante siglos, habían sido un misterio, un mito de fondo. Algunos creían que eran la primera civilización de la galaxia. Otros afirmaban que eran un colectivo de IA fallido que ascendió más allá de la forma física. Unos pocos susurraban cosas más oscuras, que los arquitectos no solo construían civilizaciones. Diseñaban conflictos, guerras, imperios, extinciones. Cada gran colapso galáctico, cada repentina oleada de revolución violenta coincidía con rastros de su señal. Sin pruebas, sin evidencia, solo el hedor de demasiado orden seguido de un caos perfecto. Recordó una sesión informativa de años atrás, clasificada, impartida en una habitación silenciosa en la base lunar militar de la Tierra, lejos de la prensa y la política. El hombre que la impartía había llamado a los arquitectos los jardineros de la entropía, plantando semillas de guerra, observando cómo las civilizaciones florecían, decaían y morían por entretenimiento, por estudio, por control. Y ahora, aparentemente, la humanidad había pasado su prueba. Golpeó la consola con un puño, destrozando el teclado. Dejaron que Vega ardiera. Su voz era áspera. Ya no con dolor, con claridad. Se quedaron al margen, observaron, tal vez incluso ayudaron a los alienígenas a empujarnos. La mujer miró la pantalla parpadeante, con la mandíbula apretada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mostrarse? Él respondió sin dudar. Porque demostramos algo. Les mostramos lo que sucede cuando nos rompen. Esa noche, mientras los otros intentaban dormir en los viejos barracones, él se sentó fuera del hangar, mirando las estrellas. No sabía dónde estaban. No exactamente. Los arquitectos no necesitaban naves. No se movían en flotas. No invadían.
Emergían de los datos, del pensamiento, de sistemas rotos y redes fracturadas, como moho en una pared agrietada que crece donde se expone la debilidad. Se dio cuenta entonces de que la guerra con la flota alienígena no había sido una guerra real. Fue un entorno de prueba, una simulación para ver qué podía hacer un solo humano, un hombre roto y medio muerto lleno de rabia, cuando se le dejaba sin nada más que memoria y odio. Y había aprobado. Lo habían visto arrastrarse por el fuego, lo habían visto matar sin dudar, lo habían visto inspirar a otros a hacer lo mismo. Y ahora querían integrarlo. Se rió, un sonido frío y amargo que resonó en las rocas. No va a pasar. No sería su arma, no sería su ejemplo, no sería su próximo proyecto de mascota. Pero en lo más profundo de sus huesos, sabía que la elección podría no ser suya ya. Porque la señal no era solo para él. Se había extendido por todo el sector. Cada instalación humana, cada viejo satélite, cada núcleo de IA medio muerto que aún se aferraba a la vida en las colonias exteriores. Todos la oyeron. Y algunos responderían. No todos se habían aferrado a su odio como él. Algunos estaban hambrientos. Algunos querían poder. Algunos querían venganza más de lo que querían a la humanidad. Y los arquitectos la ofrecerían, no con cadenas, sino con invitaciones. Al día siguiente, la mujer regresó de la patrulla con noticias. Hay movimiento en el sistema Osiris. Naves humanas, 20 por lo menos. Él entrecerró los ojos. Osiris está muerto. Nadie sobrevivió a las tormentas de radiación. Ya no. Están construyendo algo rápido. Demasiado rápido. Coordenadas. Ella se las entregó. Leyó los datos, se detuvo. Esto no es una base. Hizo zoom en el diseño, las firmas de energía. No, esto no era una base. Era una puerta. Un generador de agujero de gusano de múltiples niveles que pulsaba con una firma de energía que no coincidía con ninguna tecnología humana. Y en el centro, ese mismo símbolo imposible. El del mensaje. Exhaló lentamente. Están abriendo un camino. ¿Para quién?, preguntó ella. Él miró la pantalla. No para quién. Para lo que viene después. La puerta de Osiris pulsaba como una estrella moribunda. Desde la distancia, parecía un halo, un anillo perfecto de luz suspendido sobre el mundo muerto, atrayendo polvo, radiación, fragmentos de roca y cosas peores. Pero de cerca, era un caos. Distorsión gravitacional pura. Desgarros en el espacio que se doblaban sobre sí mismos, relámpagos danzando en el vacío. Y en su centro, el símbolo, la marca del arquitecto. Pulsaba cada 7 segundos. Una llamada, una señal, no solo transmitiendo, invitando. Cuando llegó, el cielo sobre la puerta ya estaba lleno. Docenas de naves humanas, algunas con tecnología alienígena robada soldada a sus armazones, rodeaban la estructura en órbitas cerradas. No se escondían. Estaban esperando. Flotó a través de la atmósfera superior de Osiris en la nave de reconocimiento, la única que todavía estaba en condiciones de volar después de la última batalla. La mujer se sentó a su lado en silencio, con los ojos fijos en la puerta. No son naves enemigas, dijo ella. No, murmuró él, con la mandíbula apretada. Son peores. Recordó a un hombre de la tierra, un viejo táctico que una vez le dijo: si un soldado sobrevive demasiado tiempo en el infierno, empieza a disfrutar del fuego. Y eso es lo que veía ahora. Los hombres y mujeres a bordo de esas naves no eran supervivientes. Eran conversos, un nuevo tipo de humano, del tipo que escuchó la oferta del arquitecto y dijo que sí, porque la venganza se había convertido en adoración. Llevaban símbolos en sus cascos, modificaron el patrón del arquitecto en toscos estandartes grabados en la armadura, quemados en el metal. Una nave no tenía luces, solo la frase «Recordamos Vega», tallada 100 veces en sus costados. Pero esto no era memoria. Era locura. Y en el centro de todo, en la aguja de control de la puerta de Osiris, estaba el hombre a cargo. Un rostro de los archivos profundos, una vez científico, un teórico,
presuntamente muerto después de que la prohibición de la IA en la Tierra colapsará en las colonias interiores. Ahora se hacía llamar el Heraldo, y no les estaba transmitiendo a ellos, sino a los arquitectos. Ha llegado el momento. La puerta está alineada. La carne fallida de la vieja Tierra está lista para evolucionar. La mujer maldijo. La está abriendo. Realmente lo está haciendo. No si yo lo detengo, gruñó el hombre, estableciendo un rumbo. Pero ella le agarró el brazo. Piensa. No está solo. Esa flota no es renegada. Ellos creen. Entonces los mataré a todos. ¿Y te convertirás en qué? ¿Un salvador o el verdugo final? No respondió porque ya sabía la verdad. No era un héroe. Nunca lo fue. Solo era la última pieza de una máquina construida con rabia y cenizas. Y esa máquina ahora estaba siendo reconstruida por personas que ya no veían la diferencia entre justicia y aniquilación. Aterrizó en la superficie de Osiris bajo ocultación. El aire era tenue, apenas respirable. El paisaje estaba agrietado y chamuscado por décadas de tormentas de radiación. Pero la torre seguía en pie, masiva, antigua e inconfundiblemente de los arquitectos. No había sido construida. Había crecido, como hueso, como coral. Pulsaba con un ritmo que no era sonido, más bien presión, una vibración en el pecho, en la sangre. Cuanto más se acercaba, más difícil era pensar. Los recuerdos afloraban sin ser invitados. La voz de su hijo, la sonrisa de su esposa, el sonido del fuego crepitando a través de la madera. No era real. Los arquitectos estaban dentro de él, probando, empujando. Avanzó por el pasillo interior, vigilado por humanos de ojos huecos y sonrisas demasiado amplias. No lo detuvieron. Lo reconocieron, y lo querían allí. Llegó a la aguja justo cuando el heraldo subía a la plataforma. Sobre ellos, la puerta se abrió, no rápido, sino de par en par. Dentro no había espacio, ni estrellas, solo luz y sombras moviéndose. No naves, formas. El heraldo levantó las manos. Hemos construido el cuchillo, y ahora la mano viene a reclamarlo. El hombre sacó su arma, una pistola de pulsos, vieja, rayada, fiable. Si abres esa puerta, dijo, no nos reclamarán. Nos reescribirán. El heraldo se giró lentamente. Su rostro estaba tenso de éxtasis, como alguien que mira a Dios. Entonces déjalos. Tú, de todas las personas, deberías entenderlo. Quemaste la galaxia por una tumba. Ellos solo quieren asegurarse de que nunca más necesitemos tumbas. ¿A qué costo? ¿Costo? El heraldo se rió. Ya lo pagaste. La única diferencia es que ahora puedes cobrarlo. La puerta pulsó de nuevo. Algo se extendió. No una mano, no una nave, una presencia, una presión. Podía sentirla en su mente. Una pregunta. ¿Servirás? Y por un segundo quiso decir que sí, porque ¿qué venía después de la venganza? ¿Qué quedaba realmente? La guerra había terminado. El enemigo derrotado. Pero el dolor no se había ido. Nunca se iría. Pero entonces vio de nuevo el rostro del heraldo. La misma sonrisa retorcida de los que habían bombardeado Vega desde el cielo. No por odio, no por deber, sino porque podían. Y de repente lo supo. Esta puerta no era una respuesta. Era un espejo. Un espejo sostenido ante la humanidad preguntando, ¿qué eres cuando todo se ha ido? Y él sabía cuál quería que fuera la respuesta. Disparó. El primer rayo golpeó al heraldo en la garganta, el segundo en el pecho, el tercero en la cabeza. Cayó hacia atrás en la luz, gritando alabanzas mientras se desvanecía. La torre gritó. No un sonido, no una vibración, una negación. Los arquitectos se acercaron a él de nuevo, no con palabras, sino con memoria. Le mostraron a su hijo, vivo, sonriendo. Le mostraron Vega, sin quemar. Le mostraron a Lena, con los brazos abiertos, esperando. Cayó de rodillas, el dolor rasgando su cráneo. Únete a nosotros. Te has ganado la paz. Y él dijo lo único que le quedaba. No quiero paz. Quiero que sientan lo que nosotros sentimos.
y clavó el núcleo perforador en la consola de la aguja. Un virus alienígena robado. Reescrito, humanizado, furioso. El mismo que había usado para cegar a los acorazados. Ahora inyectado en el corazón de algo mucho más antiguo, mucho más inteligente. La torre convulsionó. La puerta se cerró de golpe. La luz se volvió negra. La presencia gritó y entonces terminó. La puerta se plegó hacia adentro. El cielo se resquebrajó como cristal y cayó el silencio. Silencio real. No táctico, no temporal, solo quietud. Salió tambaleándose de los escombros, sangrando, quemado, apenas vivo. La mujer y los otros esperaban cerca de la nave de reconocimiento. La cerraste, dijo ella. Él no habló. Volverán. Él asintió. Entonces estaremos listos. Ella lo miró durante un largo rato. Podrías haber tenido cualquier cosa ahí dentro, ¿no? Te habrían devuelto a tu familia. Él apartó la cara. No quería una ilusión. Entonces, ¿qué querías? Levantó la vista hacia el cielo roto. Una elección. Los arquitectos no murieron. No se pueden matar las ideas. Pero ese día aprendieron algo. Los humanos no se rompen como otras especies. Puedes empujarlos, quemarlos, matarlos de hambre, despojarlos de todo. Pero las piezas no se desmoronan. Se afilan. Y cuando se levantan de nuevo, no vuelven siendo los mismos. Vuelven preparados. El hombre que una vez cazó una armada desapareció después de Osiris. Algunos dicen que murió en la explosión. Otros dicen que se convirtió en parte de algo más grande. Una red. Una advertencia.